Un gusto saludarles y compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Hoy voy a hablar acerca de las cosas que deben de suceder pronto. Hace 8 días hablamos acerca de que es necesario que todo esto acontezca. Hoy vamos a hablar sobre las cosas que deben suceder pronto. Y vamos a tomar Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Quítale un poco de medios al monitor, por favor. Apocalipsis 1:1. Me sigue ahí en la lectura. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio, o sea, el apóstol Juan, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Tal parece, hermanos, que esta generación será la que atestigue, que sea testigo de que las palabras de Jesús que él habló y aseguró que iban a suceder, se cumplieron al pie de la letra. Todo indica, cuando mucho la próxima generación, quizás muchos de nosotros alcancemos a ver el desenlace del final de este mundo. Si observamos el libro de Apocalipsis, comienza y termina asegurándonos que el fin del mundo va a ser sí o sí, pero va a ser de una manera conforme a la medida de su rebelión contra Dios. Son palabras que Jesús profetizó. Dijo cosas que iban a azotar al mundo como consecuencia de su rebelión contra Dios. Ya leímos Apocalipsis 1:1. Empieza hablando de las cosas que deben suceder pronto. Y si nos vamos al último capítulo de Apocalipsis, que es el 22, en el versículo 6, aparece una vez más la frase: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos. ¿Cuántos son siervos de Dios? O sea, para mostrarnos a nosotros, que estemos entendidos y preparados, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esa frase, las cosas que deben suceder pronto. Es imposible, hermanos, que nosotros podamos evitar que no sucedan estas cosas que Jesús profetizó. Ni con oraciones que son bien intencionadas, ni con decretos, ni con marchas, ni con pancartas, tampoco protestando, ni siquiera que los países tengan gobernadores o presidentes cristianos. Nada puede revertir lo que Jesús aseguró que sucedería. Alguien dirá, ¿pero por qué, pastor? ¿Qué acaso no ha leído que al que cree todo le es posible? Sí, lo he leído, por supuesto, y yo creo eso, que al que cree todo, pero ese todo está sujeto a la voluntad en el plan de Dios. ¿Lo entiende o no? Otro quizás dirá, pastor, ¿que no ha leído que la oración eficaz del justo puede mucho? Claro que la he leído y la practico de continuo, porque la oración del justo puede mucho. Pero si esa oración del justo no va de acuerdo o contradice, como aquí lo dicho por Jesús, entonces el Señor no la va a responder, aunque seamos súper justos y sepamos orar. ¿Me estoy explicando? Ahora, ¿por qué no podemos revertir eso que Jesús dijo? Porque son las cosas que deben suceder, porque fueron profetizadas por Jesús mismo y jamás podremos evitarlas que sucedan. Nos estaremos poniendo en contra de lo que Jesús dijo que debería de suceder. Y podemos encontrar que hay cristianos que por alguna razón
están orando en contra de lo que Jesús dijo que debería de suceder. Necesitamos pues sabiduría de Dios, inteligencia de Dios para saber acomodar todo en su lugar. Lo que sí podemos hacer es prepararnos para el fin. ¿Cuántos dicen amén? Eso sí debemos de hacer, ¿sí? Como aquel siervo fiel que mencionó Jesús, que se preparó para cuando su Señor viniera. Y bienaventurado todo aquel que es encontrado, o sea, sirviendo al Señor, ferviente en espíritu, amando a Dios sobre todas las cosas. Bienaventurado el varón que cuando venga su Señor lo encuentre preparado. ¿Por qué? Porque se va a mantener firme a pesar que en su alrededor todo se esté cayendo. ¿Qué cosas son las que deben suceder pronto, antes de que Jesús regrese a esta tierra? Porque todavía lo estamos esperando, ¿no es cierto? Fíjense, en el mensaje pasado, de hace 8 días, hablamos que una señal del fin será la aparición, la proliferación de gente sin ley. Gente anárquica que hará lo que quiera, que no le importará la ley de Dios, y esto llevará al mundo, o ha llevado al mundo, como lo vemos el día de hoy, un caos total en todos los sentidos. Bueno, hoy hablaremos de algunas otras cosas que sucederán. Algunas de ellas ya las vemos con nuestros propios ojos antes de la venida de Jesús, pero se multiplicarán. Vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1, porque una de las cosas que deben de suceder sí o sí antes de que Jesús venga es la apostasía. Vamos a leer 2 Tesalonicenses 2:1. Dice así: pero con respecto a la venida del Señor, muy claro Pablo de lo que va a hablar. Con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, y vean la instrucción apostólica, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Cuál es el modo de pensar de un cristiano? Que Cristo va a venir por su iglesia. ¿Cuál es el modo de pensar de un cristiano? Que este mundo tendrá su fin, que habrá un juicio final y todos recibirán su paga conforme a sus obras. Bueno, no se dejen mover tan fácilmente como cuando sopla el viento y las hojas de los árboles se mueven muy fácil. Esa es la idea en el griego aquí. No se dejen mover tan fácilmente como una hoja llevada por el viento acerca de vuestro modo de pensar, o sea, respecto a la venida de Jesucristo. Ni os conturbéis, o sea, no se alboroten tampoco, no pierdan la tranquilidad, no pierdan la paz por ver todo lo que lo que va a suceder a su alrededor. No pierdan la paz, no se turben, ni por espíritu. Aquí espíritu se refiere a alguna persona que trae ideas contrarias a Dios, ni por palabra o por algún mensaje que alguien diga, ni por carta nuestra como si fuera, ni por carta como si fuera nuestra. ¿Por qué digo esto? Porque había algunos osados que escribían alguna carta a los cristianos y le ponían la firma de Pablo como si fuera de él. Eran cartas falsas, mensajes que Pablo nunca había dado, y esto provocaba en los tesalonicenses respecto a la venida del Señor, provocaba confusión. Una vez recibí un correo que decía: pastor, ¿cómo es posible? Yo pensé que usted era un predicador fiel de la palabra, pero ya veo que apostató y traicionó la palabra de Dios. Y yo le contesté: ¿a qué se refiere? No se haga, me dice. Bueno, dígame, si me dice a qué mensaje se refiere, entonces yo le podría contestar. Entonces me dice: mire, y me manda un video donde salgo yo. Entonces dije, bueno, entonces di clic, entonces soy yo. No sé cuántos han visto este video, pero cuando empiezo a hablar la voz de un viejito de 700 años.
O sea, no soy yo. Sin embargo, alguien osado con una intención totalmente perversa montó un mensaje que decía: ahora les voy a hablar sobre la intercesión de San Pablo, la intercesión de San Martín de Porres, de los santos que interceden por nosotros. Y los que me conocen, obviamente, pues, esto es más falso que un billete de $2.50. Sin embargo, hay quien lo hace, y esto hacían con Pablo. Escribían cartas y ponían su nombre, cosas que él nunca había dicho respecto a la venida de Jesús. Y luego sigue diciendo, todo lo que leemos dice, en el sentido o en referencia de que el día del Señor está cerca. O sea, no se dejen mover, sean sabios, entendidos, estén en la palabra. No se crean todo lo que oyen por allí o dicen o leen por allí. Yo les diría en nuestro contexto, no se crea todo lo que ve en internet. Hay cosas buenas, pero hay otras no tanto. En el versículo 3, Pablo continúa con su instrucción apostólica. Dice, nadie os engañe en ninguna manera. Nadie les tome el pelo respecto a las cosas que suceden antes de la venida de Jesús. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo. O sea, Él no va a venir sin que antes venga la apostasía. Jesús no va a venir a esta tierra sin que antes aparezca la apostasía. ¿Qué es esta? ¿Quién es esta señora? La apostasía es una palabra que viene del griego apostasion. Apostasion, que se traduce apostasías, significa abandonar, separarse. Y se puede traducir, según los eruditos, se puede traducir como divorciarse. Cuando un varón o una mujer se divorcian, se separan, ¿no es cierto? Se abandonan el uno al otro, rompen el pacto matrimonial. Esa es la definición de apostasía, abandono deliberado del evangelio, abandono deliberado, separación de la relación con Cristo. Se divorcian de los pensamientos de Dios y de Jesucristo mismo. La apostasía, aquí viene lo trágico de esta. La apostasía solo se puede dar o solo se va a dar o ya se está dando en aquellos que un día profesaron amar a Jesús, seguir a Jesús. Un día lo confesaron, participaron de su espíritu, gustaron del don celestial, pero finalmente algo pasó y decidieron divorciarse de Jesús. Decidieron de manera libre y voluntaria separarse y abandonar los caminos de Dios. Jesús predijo que la apostasía sucedería antes de su venida. Hay un pasaje en Lucas 18 que trata acerca de la oración. El Señor está ilustrando acerca de la oración de una mujer que iba ante un juez y le decía, hazme justicia, hazme justicia. Y el juez no era un hombre piadoso, y hazme justicia. Y el juez una vez dijo, está bien, te voy a hacer justicia. Está hablando de la fe que tenía esta mujer para recibir justicia, que creía con todo su corazón. Entonces en Lucas 18:8 Jesús dijo, os digo que pronto les hará justicia, o sea, a nosotros. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, lee con inteligencia, yo les voy a hacer justicia a todo el que me pide, con fe. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga, el Hijo del Hombre es Él, es un título que tiene Él. Cuando venga el Hijo del Hombre, y luego hace una pregunta desconcertante a los que estaban oyendo y también a muchos el día de hoy. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Para que se nos aclare el significado de hallará fe en la tierra, cuando yo venga, dijo Jesús, encontraré fe en la tierra.
Vamos a leer 3 versiones, nada más esa frase. Por ejemplo, la versión Dios habla hoy dice: ¿encontrará todavía fe en la tierra? O sea, la palabra, la frase que Jesús usó aquí está hablando de que la gente de los últimos tiempos que profesaba o que profesaba la fe en Jesús, muchos ya no estarán. Muchos se enfriarán por haberse multiplicado la maldad de muchos, el amor de muchos se enfriará. Además habrá no multitudes siguiendo a Jesús, sino serán un remanente muy pequeño. En la versión Palabra de Dios para Todos se lee: encontrará aquí gente, o sea, aquí en la tierra se refiere. Cuando venga el Hijo del Hombre encontrará gente, encontrará aquí gente que crea en Él. Es una pregunta con duda para que los discípulos se afiancen en la fe. En la versión en el lenguaje actual dice: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? Eso nos asegura, hermanos, que los creyentes en el tiempo de Jesús serán muy pocos, como en el día de como los días de Noé. La apostasía es exactamente un distintivo en el cristianismo de hoy, hermanos. Quizás vemos multitudes, vemos videos donde hay estadios llenos de gente, pero si visitáramos cada una de las iglesias alrededor del mundo, vamos a encontrar un sinfín de prácticas que no tienen que ver nada, absolutamente nada, con el evangelio. Te venden los milagros, úntate el aceite de no sé qué, el manto de sanidad, verás gente parándose en las montañas diciendo: yo decreto que todos los habitantes de este país serán ricos. Y tú dices: ¿dónde está eso? Ahora, cuando oyen el evangelio, se rechinan los dientes. No quiero abundar mucho en esto, pero sí les voy a decir: si le interesa más saber cómo dentro del cristianismo de hoy la apostasía ya es algo que vemos cara a cara, puede usted buscar en YouTube. Si usted no se siente sólido, firme, no lo haga, mejor lea la Biblia. Pero si aún usted así dice: bueno, pero yo quiero saber para que mi fe se afirme, a ver si es cierto lo que está predicando el pastor, busque en YouTube, nada más ponga apostasía, le van a salir 20,000 videos y usted va a ver 20,000 cosas que van desde hechicería, brujería, fanatismo. Eso es la apostasía, o sea, abandono deliberado, porque les gusta eso a la gente y abandonan la fe, terminan dejando a Cristo. Así es que hoy en la tarde puede tener un buen tiempo de ver, a ver cuántos aguanta ver, cuántos videos, de todas las barbaridades que se están cometiendo entre los que decimos ser cristianos. Por todos lados a donde voy, hermano, siempre hay una mención a lo siguiente. Me dicen: pastor, ¿qué hago? Fíjese, mi hijo antes venía a la iglesia. Mis papás que me trajeron a la iglesia antes venían, ahora ya no. Él se volvió ateo, ella se volvió gnóstica. Es más, hasta brujería practica ya mi mamá. Y yo les digo: ¿cómo es posible que ustedes me trajeron? Y yo: es que fue una onda en nuestras vidas. Eso es de continuo, hermanos. Ayer mismo un joven aquí me dice: oiga, pastor, ¿se acuerda de mi hermano? Le digo: la verdad no. Pues ya me dio el nombre y me lo describió. Le digo: no soy muy bueno para los nombres, pero ¿y qué pasó con tu hermano? Dice: pues es que él es el mayor y él fue el primero cristiano y él fue el que trajo a la familia y ahora reniega de Cristo y dice un montón de cosas y ofende al Señor y yo estoy muy triste. Era un adolescentito. ¿Qué le pasó a mi hermano? Me dice. Yo no le quise decir tan fuerte, ¿verdad? Pero esa es la apostasía. Ya la vemos tan cercana por todos lados.
La Biblia, hermanos, miren, hay un mensaje que es bien intencionado, pero que está equivocado. ¿Saben cuál es ese mensaje? Que en los últimos días, antes de que venga Jesús, va a haber un avivamiento mundial. ¿Han oído de eso? Es falso. Es bien intencionado. Yo quisiera que sucediera, de verdad, con todo mi corazón, pero no lo veo en la Biblia. Veo todo lo contrario. Ahora acuérdense, no se deje llevar por la impresión. El Estadio Azteca se llenó. Sí se llenó, pero en comparación con los 20 y tantos millones que viven en el DF, ¿qué es? Nada. La Biblia no habla de un avivamiento mundial que vendrá antes del regreso de Jesús. Al contrario, es muy, trágico lo que Jesús está profetizando. Jesús y sus discípulos dijeron que los creyentes al final de los tiempos iba a disminuir, mejor dicho, el número de creyentes antes del regreso de Jesús, y que muchos creyentes, palabras de Jesús, y por haberse multiplicado la maldad, o sea, de la gente sin ley de Dios, anárquicos que hacen lo que quieren, nada más ve al mundo y ahí están los sin ley, los anárquicos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Muchos qué? Muchos que dicen creer en Cristo, que están en las iglesias. Por eso, hermanos, tenemos que afianzarnos. Ya algunos tienen que decidirse por dejar de jugar al cristiano y tomar las cosas tal y como son, porque la ola de maldad, el tsunami de maldad que nos está ya llegando, a muchos los va a arrastrar y no se van a poder recuperar, porque sus convicciones cristianas no son sólidas. Juegan al cristiano. Volvamos a Tesalonicenses, que estamos estudiando, porque allí no termina todo. Vamos a 2 Tesalonicenses 2:3. Pablo está diciendo: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y luego añade algo: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entiéndase, como Juan lo llama, el anticristo. Esto es algo que Jesús mismo y todos los apóstoles y la Escritura asegura que un día vendrá. Bueno, el anticristo. Jesús no va a venir Él no vendrá sin que antes primero aparezca el anticristo. Y yo no quiero meterme mucho en este tema porque y caer en el error de decir, no, pues que el príncipe de Borbón, no, pues que el papa, ese es el... No, porque los que lo han hecho se han equivocado terriblemente a través de la historia. No, será un personaje, sí, es muy claro en la Biblia, pero nadie sabe quién es. En su momento, por ciertos rasgos que la Biblia dice, sabrán que es el anticristo. Y es muy probable que algunos de ustedes alcancen a conocerlo. A lo mejor se lo hacen su amigo, no lo sé. Porque si tú no te afirmas en las convicciones acerca de Jesús, terminarás creyéndole a Él. Entonces Pablo dice aquí, no vendrá Jesús sin que antes se manifieste, se revele a este mundo el hombre de pecado. Fíjate cómo lo describe: el hijo de perdición, versículo 4, el cual se opone, está en contra, por eso se llama anticristo. Dos palabras, anti contra Cristo. O sea, todo aquello, escúchame bien, cristiano, todo aquel pensamiento, toda aquella práctica que vaya en contra de lo escrito y de lo dicho por Jesús es inspirado por el anticristo. Todo aquello, diga quien lo diga, si lo que dice va en contra de lo que dijo Cristo y las Escrituras, es inspirado por el anticristo. No es difícil comprender esto.
Sigo leyendo, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando aparezca este personaje, que será una persona, será el engendro de Satanás, obviamente, con una inteligencia impresionante, que la misma Biblia dice que cuando digan paz, paz y seguridad, o sea, que provocará este hombre, este llamado anticristo, dice, entonces vendrá el fin. O sea, será tan magnético, tan carismático, tan aparentemente lleno de sabiduría que todo el mundo lo seguirá. El día de hoy, en todos los países del mundo, sobre todo los del primer mundo, los países más ricos, están esperando a alguien que logre llevar a la paz al mundo, ignorando que el único que puede traer la paz es el príncipe de paz. Pero como lo han rechazado, Pablo, Jesús, Pedro profetizaron que vendría el anticristo. Pastor, ¿y si oramos para que no venga? Pues hay que orar a ver si volamos haciéndole así. Jamás vamos a volar. Sigo leyendo. Haciéndose pasar por Dios. ¿Qué significa? Que la gente llegará a pensar, es tal su magnetismo, que es Dios. Ese personaje, el apóstol Juan lo llamó el anticristo. Vamos a ver en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, y allí vamos a hacer la distinción de lo que es el espíritu del anticristo y el anticristo mismo como un personaje. Dice Juan en 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu. Aquí todo espíritu no significa un espíritu demoníaco, significa a personas. Amados, no creáis dice una versión, no creáis a cualquier persona. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para poder discernir si son de Dios. Prueba las personas si son de Dios. ¿Cómo? Más abajo nos lo explica. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora, un falso profeta no necesariamente tiene connotaciones religiosas respecto a Dios, sino un falso profeta es aquel que dice y enseña filosofías, cosas anticristianas o anticristo, antipensamiento de Dios. Ese también es un falso profeta. Versículo 2, en esto conoced el Espíritu de Dios, o el que proviene de Dios. Todo espíritu, entiéndase persona, toda persona que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Haga la prueba. Hable con 2, 3 allá afuera, que usted sabe que no son cristianos, y pregúnteles, oye, ¿tú crees que Jesús es Dios, el Dios eterno que habita la eternidad, se encarnó en un hombre? Y vas a ver lo que te responden. Te van a decir que no. Ese es el distintivo. No son de Dios. ¿De quién son? Del otro, del anticristo. Por eso dice aquí, pruébenlos. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu o toda persona que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. O sea, ese no es el anticristo, es el espíritu, es la inclinación, es la influencia que el anticristo, que es originado en la mente de Satanás, tiene su influencia en las mentes de las personas que rechazaron a Jesús. Este es el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo es lo que mueve al mundo. ¿Sí? Todas las filosofías que rigen a las personas que viven bajo su misma ley están influenciadas por el espíritu, la corriente filosófica y de todo sentido del anticristo.
Este es el espíritu del anticristo, el cual, y luego aquí ya pone el personaje, el cual, o sea, el anticristo, vosotros habéis oído que qué, lea, dígalo, habéis oído que qué, que viene. Ay, no, me da miedo, mejor voy a orar y lo voy a reprender para que no venga. Patalee, ayune 7 días a la semana durante 10 años y va a venir de todas maneras. Y a lo mejor le va a tocar verlo. Va a venir. Oiga, y si nos unimos en cadena de oración, va a venir. Oiga, pastor, y si lo atamos, se desata. ¿Cuántas veces lo ha oído usted que atan a Satanás? Cada semana en las congregaciones. O sea que hoy lo atan y en la semana se desata, para que la próxima semana lo vuelvan a atar. No, hermano, el único que lo va a poder atar es Dios mismo, y a través de un otro ángel. Ahí dice Apocalipsis, y un ángel llegó y ató a Satanás. Solamente un ángel tiene esa dada por Dios. Nosotros no podemos. Es una doctrina ajena a la Biblia, que por allí yo di alguna enseñanza hace un tiempo. Si quiere saber más sobre el tema, búsquelo ahí. Podemos atar a Satanás y ahí va a salir. Y ahí está todo lo que la Biblia enseña al respecto. Sigo leyendo aquí. Dice, y habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ok, no el anticristo como personaje, sino el espíritu del anticristo ya está. Algunos estudiosos de la escatología, que son los tiempos, los sucesos de los tiempos finales de la era de la humanidad, aseguran que ya vive como tal. Yo no me atrevería a asegurarlo, pero de que un día vendrá, según Jesús, según los apóstoles que recibieron revelación por el Espíritu, va a venir. Si ya vive ya como en carne y hueso, no lo sé, ni me atrevo a decir nada, pero de que vendrá, vendrá. ¿De acuerdo? Eso es lo importante. Versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Cuántos son de Dios aquí? Bueno, porque está escribiendo para alertarnos el apóstol Juan del espíritu del anticristo y del anticristo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quiénes? A todo este espíritu del anticristo. ¿Cómo? Porque hemos abrazado los pensamientos de Dios, las conductas de Dios. Porque mayor es el que está en vosotros, o sea, dentro de nosotros, que el que está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? El espíritu del anticristo, Satanás mismo. Ellos, dice, son del mundo. Por eso hablan del mundo. ¿Ve que no es difícil darse cuenta quién es de Dios y quién no es de Dios? No es difícil. Ellos hablan del mundo. ¿Por qué? Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Por eso en los congresos están legislando a favor del aborto, del matrimonio igualitario o personas del mismo sexo, etcétera, etcétera. ¿Y el mundo qué? Los oye. Sigo leyendo versículo 6. Perdón, dice, nosotros, ¿qué somos? Somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. O sea, se refiere a que no va a atender el mensaje que traemos. Por eso hay controversia y por eso nos llaman retrógradas, homofóbicos, gente que le lavaron el cerebro. ¿No será al revés, oiga? Porque el mundo está loco. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Cuando yo recibo mensajes, correos de gente que el mensaje de hace 8 días
cuando lo subieron a la página, en 3 días ya tenía como 20,000 visitas. Ahorita rebasa los, no sé, son un montón, son miles y miles y miles. Pero no faltó quien, oye, bájale, vas a asustar a la gente. Hágame usted el favor. Yo les digo, mira, es como esto. Si yo estoy aquí predicando y empiezo a ver que allá atrás en el techo empieza a salir humo y veo llamas que están esparciéndose y digo, no les voy a decir porque se van a asustar. Eso al final, si no se les avisara, morirían muchos quemados. Y si alguien se enterara de que yo me di cuenta, porque mi visibilidad es mejor que la de ustedes, hacia allá atrás donde inició el incendio, me lo van a reprochar, ¿sí o no? ¿Por qué no nos avisan? No, porque se iban a asustar. Entonces cuando yo les contesto así, ya no me responden, pero yo casi los oigo crujir los dientes, porque este mensaje no les gusta. Les gusta el mensaje bonito, el mensaje de prosperidad, el mensaje de avance, de progreso. Pero este mundo no va a avanzar ni va a progresar, va derechito al abismo. Y yo prefiero, como dijo un hombre cristiano hace muchos años, muchos siglos, dijo, yo prefiero herirlos con la verdad. Que matarlos con la mentira. Preferible, aunque algunos de ustedes me odien, no me importa. Ay, es que el pastor es bien negativo. Bueno, lo seré quizás. O más bien, Jesús es muy negativo, porque yo nada más estoy repitiendo las palabras de Jesús. O Juan era súper negativo. ¿Cómo que el anticristo? Te reprendo. Pero volvamos con Pablo a su carta a los tesalonicenses. Vamos a donde estábamos, 2 Tesalonicenses 2:5. Dice Pablo, les pregunta a los que estaban siendo movidos por algunos con pensamientos, y dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿Qué es esto? Lo que acabamos de leer. Versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. O sea, en su manifestación al anticristo, al inicuo, al hombre de pecado, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Mire, este texto nos habla de que Dios tiene todo bajo su control. Es necesario que esto suceda. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de justicia. Terrenalmente hablando, cuando alguien comete un delito, roba un auto, por ejemplo, la justicia por sí misma demanda un castigo al ladrón, ¿sí o no? Bueno, nuestros pecados demandaban un castigo de parte de Dios. Y Cristo en la cruz del Calvario, al morir por nosotros y nosotros creer, Él llevó nuestros pecados. Y la justicia de Dios fue satisfecha, ¿sí o no? Bueno, pero en los que no creen es necesario que la justicia de Dios
la aplique. Por eso es que vendrán los juicios de Dios. Pero todo vendrá a su tiempo, a su momento. Dice el versículo 7, lean con atención, porque ya está en acción, en operación, el misterio de la iniquidad. Qué frase tan más tenebrosa, ¿no? Ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Qué es eso? Bueno, en primer lugar, dice que ya está en operación, ya está en auge desde los tiempos inmemoriales, y a partir de la venida de Jesús empezó el desenlace del final. Ya son más de 2000 años. ¿Qué es el misterio de iniquidad? En primer lugar, ¿qué es un misterio? Vamos a desglosarlo un poco. ¿Qué es un misterio? La palabra misterio viene de un término griego, como todo el Nuevo Testamento. Es la palabra musterión. Musterión significa literalmente, en la Biblia, habla de verdad revelada. Utiliza la palabra misterio, pero su etimología significa verdad revelada. Ahora, ¿a quiénes les es revelados los misterios del reino? A los que creemos, obviamente. Porque los que no creen no pueden entender los misterios de Dios. Es un misterio la encarnación, pero nosotros la entendemos, ¿verdad? Es un misterio la resurrección. ¿Cómo que resucitó el cuerpo y ascendió? Es un misterio, o sea, es algo que está por un lado escondido, pero por otro lado es revelado a sus siervos. Ahora síganme con mucha atención. Ya está en acción el misterio, o sea, una verdad, esta verdad que es revelada, el misterio de la iniquidad. Ahora, ¿quiénes son los que entienden el misterio de la iniquidad? Nosotros. No por nuestra propia sabiduría, sino por haber creído. Porque el Señor dijo, es necesario que sepan todas las cosas que sucederán pronto. Ahora, aquí es importante definir lo que es iniquidad. Y nos vamos a encontrar con algo sorprendente, porque la palabra griega que tradujo iniquidad es anomia. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará? Es la misma palabra, anomia. Entonces, nosotros podemos entender el misterio de cómo acciona, cómo opera la maldad en la gente sin ley. Para nosotros es muy claro ver cómo hay una confusión terrible en la gente que no tiene la ley de Dios. No saben discernir entre lo bueno y lo malo. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Y los que entendemos nos sorprendemos y decimos, pero ¿dónde tiene la cabeza? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué están legislando esas cosas? Porque el misterio de la iniquidad que está revelado para nosotros, pero oculto para ellos, lo entendemos cómo opera. Sigo leyendo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, o sea, el anticristo, ya que de toda la maldad, en todo su desborde que vendrá, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, o sea, por el Señor. Versículo 8, o sea, fíjate, y entonces se manifestará aquel inicuo. Aquí ya lo personifica más claramente el apóstol Pablo, al anticristo, al que Juan llamó el anticristo. Entonces se manifestará aquel inicuo. Ahora es interesante definir o estudiar un poco la palabra inicuo, porque inicuo viene de un término griego. ¿Cuál creen que es? Anomos.
que aquí lo traduce en el griego el sin ley. El sin ley. O como dicen otras versiones, el hombre sin ley. O sea, el anticristo. A quien el Señor, es obvio que en su momento, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, viene, pero él ya está entre los humanos. Y luego dice el 9, inicuo, o sea, el sin ley, cuyo advenimiento, cuya obra, cuyo autor intelectual que llevó a cabo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Más claro no puede ser, hermanos. Ese hombre con una mente brillante, entre comillas, pero brillante para los que no conocen a Dios, con unas ideas que los van a convencer a ellos y lo levantarán como si fuera Dios mismo. Así como Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, así este hombre inicuo, llamado el anticristo, será engendrado por el mismo Satanás, siempre imitando la obra de Dios. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder. Yo subrayo esa frase. ¿Cómo? Con gran poder y señales, cosas que va a hacer, que van a asombrar al mundo, y prodigios. Pero luego añade una palabra muy clara, o sea, poder, mentiroso, señales y prodigios, ¿cómo? Mentirosos. Ahora, esta frase que leímos, prodigios, mentirosos, señales, gran poder, en el griego habla de cosas extrañas que hará este hombre. Cosas tan extrañas y tan sobrenaturales que van a provocar el asombro de aquellos que lo vean operar, ya como el personaje. Ellos están envueltos en el espíritu del anticristo. Pero cuando lo vean accionar y que se siente ante el Congreso en Alemania o en Holanda, los países del primer mundo, y una a la gente y va a hacer señales que van a asombrar, maravillar, van a fascinar a la gente que presencie su operación, van a ser seducidos. Y dice el vocablo griego o la frase griega que implica la idea de sugestión. O sea, serán sugestionados. Seguramente ustedes habrán visto a un ilusionista que se llama Chris Angel. ¿Cuántos han visto sus videos o saben de quién estoy hablando? Levante su mano. Híjole, casi todos. Si leen un poco más la Biblia, también está bien. Pero está bien, qué bueno que ya lo conocen. Bueno, este hombre está catalogado junto con algunos otros allí, David Copperfield y otros más, como los mejores ilusionistas del mundo, que hacen cosas que todos se quedan asombrados. Y muchos razonan y dicen, nos sugestionó y vimos algo que en realidad no sucedió. Exactamente, lo sugestionó.
prodigios y señales mentirosos. Pues este tal Chris Angel, hay unos videos ahí, uno de ellos está el de la cámara y están diciendo, bueno, ya hay es como un balneario y hay una piscina bastante grande, no sé cuántos han visto este video. Entonces dice uno de ellos, alguien que está narrando, dice, bueno, vemos a Chris Angel de aquel lado de la piscina y le hacen un zoom en la cámara y él saluda, ¿verdad? Está al borde así de la piscina. Dice, ahora Chris Angel, y luego por un megáfono, pues en las bocinas les dicen, ahí está Chris Angel. Entonces la gente que está ahí en la alberca, ¡ah, Chris Angel! Entonces dicen, va a atravesar la piscina caminando sobre el agua. Y la gente, y está siguiendo ahí el video, y de pronto el hombre se para así y da un paso en el agua. Y luego da el otro y se queda parado en el agua. Y todos, y empieza a caminar sobre el agua de tal manera que atraviesa la piscina al otro lado. Y todos, y muchos dicen, es que es un ilusionista y nos hizo ver cosas que no son. Eso es exactamente lo que dice la Biblia que el anticristo va a hacer. Por eso dice Pablo, maravillas y poder engañoso. Pero ahí no quedó. En esa misma serie de videos dice, ahora Chris Angel va a ascender al cielo exactamente como Jesucristo ascendió. ¿Algunos ya vieron ese video? A ver, levante su mano. Algunos. Entonces, ¿saben de lo que estoy hablando? ¿Así fue? Ok. Entonces está allí y le dicen a la gente, Chris Angel va a ascender así como Jesús. Entonces él pone la pose como el Cristo crucificado. Y la gente está ahí mirando y algunos escépticos, ¿no? Ay, sí, ¿cómo? Ahora, no estoy diciendo que él es el anticristo, porque a veces uno tiene que explicarles A, B, C, D. Porque luego dicen, el pastor dijo que Chris Angel es el anticristo, por favor. O sea, algunos se duermen, luego medio oyen y luego ya inventan por allá. No, yo no dije que Chris Angel es el anticristo. Bueno, empieza y la gente, algunos escépticos dicen, ¿cómo? ¿Usted cree que él, pues le he visto actos maravillosos, pero eso de que ascienda al cielo, pues no sé, lo dudo? Y de pronto empieza el tipo así y empieza a elevarse, exactamente como Jesús se elevó para ser recibido por los ángeles en el cielo. ¿Qué le parece? Imitando absolutamente los milagros que Jesús hizo. Pero son engañosos, son de otro origen satánico. El tipo convierte el agua en vino, igual que Jesús. ¿Qué le parece? Lo cual nos lleva a una conclusión, de que los milagros, las señales sobrenaturales, no son necesariamente de Dios. Por eso nosotros no estamos basados en milagros. Hay milagros, creemos en milagros, pero nuestra fe no está basada en cosas sobrenaturales, milagros portentosos. No, porque pueden ser falsificados por el mismo anticristo y por algunos que sin duda tienen y son manipulados por el espíritu del anticristo, como este hombre. ¿Qué le pareció eso? Impresionante, ¿no? Pues sí, cuando venga el anticristo va a hacer un montón de cosas y todo. Ay, ¿cuál Cristo? Necesitamos el Cristo. Mira este. Volvamos con Pablo, 2 Tesalonicenses 2:10. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y luego sigue versículo 10, y con todo engaño de iniquidad. Mire qué frases utiliza el apóstol Pablo. Y con todo clase de engaño, de iniquidad, o sea, de maldad a su máxima expresión. Pero en el griego, engaño de iniquidad se refiere a ideas, pensamientos, afirmaciones
que dan la impresión de ser reales, pero que son falsos. Son falsas apariencias, según el texto griego. Aparentan algo bueno, pero detrás de esas ideas hay pensamientos satánicos destructivos. Por ejemplo, ya ve que los seres humanos somos destructivos por naturaleza. Es una señal, todo lo destruimos. Y nos destruimos a nosotros mismos, ¿verdad? Por ejemplo, fíjese, el ser humano, pues más que nunca se siente muy orgulloso de la inteligencia que los seres humanos tenemos. Pero pongamos, para que vean la confusión que hay, pongamos el ejemplo de un médico, un científico. Un médico es un científico. Un médico que sabe que fumar trae unas consecuencias mortales sobre la salud de la persona que fuma, y sin embargo él fuma. Fíjense cómo su gran inteligencia no le alcanza. Pero si alguien viene y le, óigame, fíjese que tengo un dolor aquí, a ver, vamos a, no, necesito hacerle unos radiografías y unos estudios, y luego ya los obtiene y dice, ay, oiga, ¿usted fuma? Sí, me fumo 3 cajetillas diarias. Qué mal. No, pues fíjese que está usted muy mal de sus pulmones, tiene cáncer. Pero, ¿y qué puedo hacer? Estoy a tiempo. Dice, sí, está a tiempo. En primer lugar, deje de fumar. Fíjate, él está dando, se oye bien, ¿no? Un buen consejo, pero en realidad él hace lo mismo. Eso es lo que hará el anticristo y muchos anticristos y muchos que están aprisionados o guiados, dirigidos por el espíritu del anticristo. Dan leyes, dan pensamientos que parecen buenos, pero por detrás están llenos de maldad, hermano. Un ejemplo. La tortuga verde estaba al borde de la extinción, para no hablar de otros lugares, aquí en México. Entonces los legisladores dijeron, no, tenemos que hacer algo bueno. Entonces se juntaron, dialogaron y hicieron propuestas de ley y aprobaron una ley que dice que todo aquel que depreda, que sea un depredador de las tortugas y que cace tortugas o pesque tortugas y coma huevos de tortuga, hasta 15 años de cárcel, algo así. Entonces, toda la gente dice, ay, qué buena onda para proteger los huevos de las tortugas y las tortugas mismas. Bueno, esos mismos legislaron a favor del aborto. Con ideas como esta, es que la mujer tiene derecho de decidir sobre su cuerpo. Porque si ella no quiere quedar embarazada y queda embarazada, pues ella tiene derecho a que ese hijo no nazca, porque es su cuerpo. Sí, y el derecho del niño, ¿dónde lo dejaron? ¿Se da cuenta cómo hacen cosas que parecen buenas, pero detrás de todo eso es destruir?
La famosísima ideología de género que ahorita anda por todos lados y que en muchos países del primer mundo ya la rechazaron, ya la adoptaron. O sea, que yo puedo decir a mis 62 años, decir, ay, pues se me hace que en realidad soy mujer y pues quiero operarme y cambiarme de sexo y ser una mujer. Entonces, yo voy con cualquiera de esa gente que no conoce a Dios, le digo, oye, yo soy una mujer, ¿qué piensas de eso? No, pues te respeto. Cada quien hace de su vida lo que quiere. Pues es tu derecho. Si tú quieres, pues dejarte crecer el pelo y pintarte unas pestañotas así grandes y operarte. No, pues está bien, es tu derecho. Entonces tú estarías de acuerdo en que, ¿cómo? Ahora, ¿pero parezco mujer? Bueno, no, pero en tu mente tú quieres ser mujer. Entonces, mis respetos. Entonces los legisladores dicen, no vamos a legislar porque son derechos del ser humano. Yo tengo derecho. Pero en esa misma lógica, si yo con esa misma persona le digo, oye, yo soy Superman, me siento Superman, porque previamente le dije que yo soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Entonces le digo, oye, yo soy Superman. Y me va a ver, ¿verdad? ¿Parezco Superman? Pues no parece Superman, pero yo lo creo. O sea, dice, no, pero no eres Superman. Y si tú le dices, bueno, si yo me paro delante de alguien, digo, mira, yo soy un sueco de 2 metros con 10, así grandote, Diego, o sea, soy sueco. Lo primero que va a pensar esta persona es, algo le está fallando a este. ¿Te parezco un sueco de 2 metros con ojos azules? ¿Parezco un sueco? Pues no, pero yo me siento un sueco, atrapado en el cuerpo de un totonaca. No, la verdad que mi intención no es burlarme, sino aclarar. Eso no chusco, pero esa no es mi intención, de verdad. Mi intención es que ustedes piensen, ¿sí? Ahora, ok, me cambio de sexo y me hago mujer y me pongo una pelucota o me dejo crecer el cabello. Lástima de aquel que quiere hacerse mujer, que está calvo, que ya no, tiene que poner peluca. A mí sí, yo tengo mucho pelo, entonces me dejo crecer. Entonces me hago mujer. Entonces un día me voy sin avisarle a nadie a la barranca de Oblatos a caminar y me despeño y me voy a 500 metros hacia abajo y me muero, pero nadie se dio cuenta. ¿Y dónde está Chuyita Olivares? Pues no sabemos. Y pasan 50 años, 60 años. Y alguien caminando por allí descubre una osamenta. Entonces, ¿de quién será? Pues quién sabe. A ver, vamos a ver la lista de los desaparecidos, vamos a ver. Entonces, hacen la prueba de ADN y la prueba no va a decir, estos son los huesos de una mujer atrapada en los huesos de un hombre. ¿Verdad que no? Va a salir, estos huesos son de un hombre, no son de un transvesti, no son de un transgénero. O sea, podré operarme, pero jamás cambiar el ADN de que soy hombre. Ahí está la falacia de todas esas cosas. Pero los que legislan utilizan un montón de ideas que a muchos convencen.
El jueves un hermano de aquí, de la congregación, muy acongojado, pastor, permítame solo 2 minutos. Pastor, ¿qué hago? Ore por mí. ¿Qué pasó? Dice, pues resulta, ¿se acuerda de mi esposa, mis hijos? Le digo, ay, pues, más o menos. Dice, bueno, resulta que mi hijo ya salió del closet, uno de mis hijos. ¿Entiende lo que es salir del closet, no? Se declaró homosexual. El rol de él es de hacerla de mujer. Tiene una pareja y salió del closet. Entonces, cuando nos dijo, yo pues no hallaba cómo reaccionar, pero oré dentro de mí, Señor, ayúdame, ayúdame. Y yo le respondí a mi hijo enfrente de su esposa, hijo, eso no es una conducta que le agrada a Dios, eso es antinatural, eso es irracional. Pues no me interesa que no sé qué, y es mi cuerpo y yo hago lo que yo quiera, y además me voy a ir a la Ciudad de México y me voy a casar con él. Dice, pues yo no estoy de acuerdo. Dice, ¿y sabe cómo reaccionó mi esposa? Que venía aquí, porque ya no viene, él viene solo. Dijo, ¿sabes una cosa? Estás mal, debemos de apoyar a nuestro hijo, porque es nuestro hijo. Dice, es mi hijo y nunca lo voy a rechazar como tal, pero rechazo rotundamente sus ideas de que él es una mujer, es un hombre. ¿Qué nos dijo el doctor cuando nació? Es un varoncito. ¿Sí o no? Pues mira, yo me largo y yo lo voy a apoyar a él. Eso es apostasía. Y si me abandonaron y ya me quedé solo, pastor. Hermanos, ya no es algo que leemos por allá, una historia que sucedió allá en Noruega, allá en Holanda, en los países más corrompidos en ese sentido. No, ya está aquí. Bueno, esa es la operación del espíritu del anticristo. A eso se refiere con todo engaño de iniquidad. Pero vámonos rápido, hermanos. Volvamos a 2 Tesalonicenses 2:10. Fíjate cómo dice. Voy a retomar desde el versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuál es el mensaje del amor de la verdad? Que Cristo Jesús vino al mundo para morir por nosotros, para llevar todas nuestras perversiones, todos nuestros pecados en su cuerpo, y que por medio de la fe nosotros podemos obtener la salvación, que es un regalo de Dios. Pero al escuchar ese mensaje lo rechazaron. Algunos lo aceptaron, pero en el transcurso dijeron, no me gusta estar bajo tanta opresión. Me voy a vivir como me dé mi gana. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Si hay aquí en esta mañana alguien que no tiene a Cristo en su corazón, pues hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Hoy puedes tú decirle al Señor que tú quieres ser salvo y recibas el mensaje de amor, que es: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que lo rechaza este mensaje terminará creyendo en el mensaje del anticristo.
Entonces, como rechazaron el mensaje, dice el versículo 11, por esto, por haber rechazado el amor de la verdad para ser salvos, por esto, dice, les envía Dios, ¿qué? Les envía o permite que el anticristo, que ahora sí, dales con todo. Les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Como rechazaron la verdad, van a creer la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, o en lo incorrecto, o en el pecado, o en la depravación. Así las cosas, hermanos. Todo esto sucederá pronto. Para terminar, un par de citas de Jesús hablando. Citas que nos hablan de cómo Él nos aseguró lo siguiente. Juan capítulo 16, versículo 32. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Aquí les está hablando en ese momento presente de Jesús a los discípulos que lo estaban oyendo. Y luego les aseguró algo, versículo 33. Estas cosas son todo lo que les dijo anteriormente y en todo lo que les había enseñado. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Tranquilos, confíen, dice. Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Profecía de Jesús. ¿Cómo va a ser nuestra vida en este mundo? Tendremos aflicción, pero no se refiere a la aflicción de una enfermedad aquí. No se refiere a la aflicción de que, ay, no tengo trabajo y estoy preocupado. No. Se refiere a la aflicción que provocará el hecho de haber creído en Él y contraponerte contra las ideas del mundo y del anticristo. Eso, hermanos, es lo que está y va a producir mucha aflicción en nosotros. Porque, ¿qué vas a hacer cuando aprueben? Pues ya están algunas. La SEP, ayer un hermano me dijo, pastor, yo tengo varios hijos, pero uno de 10 me dijo, oye papá, fíjate que hoy en la clase la maestra nos enseñó a masturbarnos. Yo le dije, ¿qué? Dice, sí. Si ustedes son descuidados con sus hijos, los que tienen hijos en crecimiento, no nada más los lleven, no. Acérquense con ellos, vean sus libros de texto, ya hay muchas cosas ahí. Y yo le dije, ¿y tú qué hiciste? No, pues en primer lugar me asusté, me dice. Dice, pero reaccioné. Entonces lo tomé y le dije, mira hijo, y le empecé a explicar de la palabra de Dios. Entonces, eso no le agrada. Claro que no, hijo. Pero el que está todo despistado, el que canta re bonito ahí en casa de oración, el pastor predica bonito, me gusta, pero no haces nada. ¿Qué vas a hacer cuando se te presente todo esto? Te vas a espantar cuando te llegue tu hija y te diga, ¿sabes qué, mamá? Quiero ser niño. ¿Qué estás diciendo? ¿Estás loca? No me ofendas, porque hay una ley que guarda mis derechos. Y te voy a denunciar. Y te van a meter a la cárcel. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a enfrentar eso? Se quedaron muy serios, pues, muy pensativos. Piénsale. Pero no te pases 20 años pensándole. O sea, piensa bien lo que estás oyendo. Analízalo bien a la luz de la palabra de Dios. Él lo dijo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo, yo he vencido al mundo. ¿Que acaso no es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo? Vamos a tener unas confrontaciones espantosas. En ese sentido de niños criando, yo ya no la tengo. La tuve en su nivel hace muchos años, no era como ahora. A lo más que llegué fue que la celebración del Día de Muertos y que les obligaban a llevar cosas y a hacer un altar de muertos y a orarle a la abuela que se había muerto.
atendiendo a eso, yo iba con el director y le hablaba, le dije, mire, nosotros no creemos en eso. No, pero no es cuestión religiosa, es cuestión religiosa. No me diga que orar a los muertos no es cuestión religiosa. No, bueno, sí, no estamos de acuerdo. Yo respeto lo que ustedes hacen, pero yo le pediría que respetara nuestras creencias. Trataba de hacer razonar a la directora y generalmente lo lograba. Y decía, tiene razón, no traiga a su hijo, no le bajo puntos. Pero si usted llega agresivo, no, eso es del diablo. No. Utilice la sabiduría de Dios. Hay dos maneras de decir una misma cosa. Uno es agrediendo y otra es con inteligencia, haciendo reflexionar a la gente. Yo ya no me voy a encontrar con lo de ustedes, los que están criando hijos. Pero ¿qué va a hacer? Yo ya enfrenté lo mío en mis tiempos. Pero los que están criando hijos, ¿qué van a hacer? Van a tener que aplicarse. Finalmente en Mateo 5:11 dijo Jesús, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan por su causa. Su causa es totalmente distinta a la del mundo, por eso va a haber persecución. Y digan toda clase de mal contra vosotros, que somos retrógradas, retrasados mentales, nos lavaron el cerebro, somos unos ignorantes, somos Jesús dice en el versículo 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Por qué? Porque aguantaste. Este es el asunto, hermanos, estar firmes hasta el final. Tienes que afianzarte, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y en su última oración de Jesús, antes de partir con el Padre, antes de ir a la cruz, en Juan 17:14, Él en su oración está diciéndole al Padre, Señor, yo les he dado tu palabra. Imagínate, ¿cuántos pastores podemos presentarnos aquel día cuando Dios nos llame a juicio o nos llame a rendir cuentas? ¿Qué hiciste con mi palabra? ¿Cuántos podríamos decir, Señor, yo les he dado tu palabra? Yo quiero hacerlo. Por eso es que cuando a algunos de ustedes no les gusta el mensaje o murmuran por allí, ay, el pastor es exagera. Puedes decir lo que tú quieras. Nos vemos al final. ¿Qué hiciste, Chuy Olivares? Les di tu palabra. A ver, ¿tú qué oíste? ¿Qué hiciste? No, pues que era bien exagerado. Dile eso. Yo les he dado tu palabra, dijo Jesús, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dijo Jesús. Y mira esta oración, versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal que hay en el mundo. Señor, ya ver, no, Señor, aíslame. No, no te voy a quitar del mundo. Te voy a guardar de la maldad de este mundo, pero no pidas que te quite del mundo, porque no lo voy a hacer. Ay, Señor, es que el trabajo donde estoy, todos son un montón de paganos, son adúlteros, afeminados, son ladrones, son de lo peor. Dame otro trabajo. ¿Y te vas a otro trabajo donde la gente es igual? Mejor quédate ahí donde estás. ¿O qué? ¿Quieres venir a trabajar a la iglesia? Pues también aquí se da eso. Porque la maldad, ¿dónde está? En el corazón. Entonces, el Señor está orando que seamos guardados de la maldad que hay en el mundo. Que no nos arrastre ese tsunami de maldad. Dice el 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y cada quien toma su decisión. Amén. Pónganse de pie y oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra.
Son palabras que difíciles de enseñar, pero también son difíciles de recibir, porque son palabras que confrontan, son palabras que desafían, son palabras que inquietan, pero qué mejor que advertirnos con claridad. Y tú lo has hecho, Señor, lo hiciste con tus discípulos y después de 2000 años, hoy sigues amonestando a los que te seguimos, Señor. Porque sin duda que el espíritu del anticristo gobierna este mundo. Algunos se han dejado influenciar tanto que congenian más con el mundo que con las cosas de Dios. Pero lo que es peor, Señor, algunos terminarán en el mundo porque rechazarán de manera deliberada tu palabra, que es dura, difícil de oír, pero que es la verdad. Y la verdad que hace libre, muchos no la reciben, aún diciéndose hijos tuyos. Señor, que tu oración de que nos guardes el Padre del mal, oramos esa misma oración, Señor. Guárdanos de la maldad de este mundo, del espíritu del anticristo, de toda esa gente que ha rechazado tu ley, tus principios, tu palabra, y son ley para sí mismos, e inventan leyes, escudándose en derechos humanos y cuantas cosas. Señor, que nada de esas perversas afirmaciones penetre en nuestra mente ni nuestro corazón. Que estemos blindados por tu palabra. Que tu Espíritu Santo siempre nos guíe hacia la verdad. Y cuando tengamos que enfrentar aflicción, danos sabiduría, Señor, para saber cómo enfrentarla. Porque las cosas no mejorarán. Con nuestros propios ojos veremos las cosas que deben suceder pronto. Danos inteligencia espiritual y sabiduría para saber valorar lo eterno de lo terrenal y no arraigarnos en las cosas de este mundo, sino que estemos dispuestos, Señor, a usarlas sí para vivir la vida normal, pero con el corazón y la mira puesta en las cosas de arriba, de donde vendrá Cristo por su pueblo. En el nombre de Cristo Jesús nos encomendamos a ti, Señor, que nos guardes de la maldad de este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.